estamos agradecidos a Dios porque llegó el sábado. Por eso queremos alabar al Señor, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes al servicio que tenemos en esta noche para ustedes. Así que bienvenidos a nuestros hermanos de la iglesia de Cal, la iglesia de Austin Panamericana y Dripping Springs. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar un canto todos juntos de esta manera para recibir el sábado. Así que les invitamos a buscar el diccionario, si tienen el diccionario. Vamos a cantar un himno del sábado, es el número 547. Himno número 547. Sábado es. Así que vamos a cantar este canto con nuestro grupo de alabanza que hoy nos acompaña, muchachas. Así que vamos a cantar este himno para darle la bienvenida al día del Señor, el sábado. ¿Ok? ¿Estamos? Sábado es, día del Señor, nuestro gusto dormir. La vida es su gran amor, es su gran amor. Sábado es, día del Señor, la vida es su gran amor. Sábado es, día del Señor. Queremos darte la bienvenida a este sábado especial y al mismo tiempo pedir a nuestro Dios en oración que el Señor te bendiga y que este día pueda ser un día de tranquilidad, de paz, en que podamos conectarnos con el Señor, olvidar un poquito todas las preocupaciones de la vida, los problemas de salud, los problemas sociales que estamos enfrentando, y que podamos conectarnos con el Todopoderoso que nos da la paz, la tranquilidad, la fuerza y el poder para seguir adelante. Te invito a que tengamos una oración. ¿Quieres inclinar tus ojos? Cerrar tus ojos y inclinar tu cabeza para orar. Vamos a hacer. Querido Padre Celestial, en este momento estamos implorando tu presencia, estamos buscando tu rostro porque necesitamos de ti. Te agradecemos porque podemos terminar una semana difícil, una semana complicada, una semana llena de desafíos, pero te agradecemos porque tú nos has protegido, tú nos has cuidado y ahora podemos comenzar un nuevo sábado, el mejor día de la semana. Padre, quiero poner en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, conectados, sus familias. Bendícelos, Señor. Dale paz, tranquilidad y dale un sábado feliz. Este va a ser un sábado diferente, pero va a ser un sábado familiar. Un sábado donde estaremos conectados contigo, conectados con nuestra familia, pero donde no faltará la adoración. Nos comprometemos contigo porque tú mereces nuestra adoración y mucho más el sábado. Por eso ahora estamos aquí para adorarte, para alabarte y queremos, Señor, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Bendice nuestras iglesias, bendice nuestros hermanos y permite que podamos sentir tu voz, que podamos sentir tu presencia y de esa manera estar conectados a través de este día especial. Pedimos tu bendición, tu paz y también tu dirección para el estudio de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y dile feliz sábado, que Dios te bendiga. Digo un abrazo porque sé que están en familia, ahí mismo, ya están cerca, pueden abrazarse. Pero feliz sábado a todos, Dios les bendiga. Vamos entonces a pasar al estudio de la palabra en esta noche. Está con nosotros el pastor Dermis, así que les invitamos a abrir sus Biblias para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Gracias, pastor. Si me ayuda aquí, pastor, un poquito, por favor. Vamos a poner el micrófono aquí.
Un saludo para todos los hermanos que están conectados en este momento con nuestra iglesia, en esta transmisión, los hermanos de Dripping Springs, de la iglesia panamericana y de la iglesia del CAER. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Vamos a dar un momentito en lo que nos saludamos todos, a ver si se puede colocar ahí la proyección para poder estudiar la palabra de Dios todos juntos. Ahí está Sergio trabajando en la proyección. Así que, muy bien, apreciados hermanos, un gusto, un verdadero gusto estar aquí otra vez. Es lamentable que no estemos todos juntos, pero por situaciones de emergencia estamos compartiendo la palabra de Dios desde este momento. Es un estudio bíblico que vamos a hacer. Si usted ha recibido ha visto en los chats, probablemente vea el título o ya vio el título del estudio que vamos a tener en esta tarde: El pueblo de Dios y la bestia. Interesante, ¿verdad? Un título que puede a nosotros llamarnos la atención justamente para estos tiempos en los que estamos. ¿Por qué razón el título? ¿Por qué razón este mensaje? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón justamente ahora que estamos en medio de una crisis? ¿Qué tiene que ver la bestia con nosotros? ¿Qué tiene que ver la bestia con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios y con lo que estamos pasando en este momento? Apreciados hermanos, en este momento vamos a dedicar unos minutos a analizar este tema de manera aleatoria en la palabra de Dios. Vamos a ver este estudio bíblico. Podemos ahí, y estoy hablando de un poquito de más para que usted vaya y busque su Biblia de repente, o tiene la Biblia al lado, o la tiene en su teléfono, en su tablet, en su iPad, donde quiera que tenga una Biblia, búsquela por favor, porque la vamos a necesitar. Un saludo una vez más a todos los que se están conectando a nuestra transmisión en vivo desde aquí, desde la iglesia de CAER. Así que vamos a orar una vez más para comentar la palabra de Dios. Oramos. Señor que estás en el cielo, muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por tus bondades, muchas gracias por tu cuidado protector aún en este tiempo de crisis. Te rogamos, Señor, misericordia, salud para nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven, los miembros de nuestra iglesia, los vecinos, la comunidad en general, el país, el mundo, necesita de tu misericordia. Estamos clamando a ti en este momento porque es la única fuente segura contra todo mal que conocemos. Bendícenos al estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios un momentito y vamos a analizar algunos textos bíblicos que nos pueden servir a nosotros como una vislumbre de lo que tiene que ver este título para nosotros: el pueblo de Dios y la bestia. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Dios con la bestia? Miren, es algo muy interesante que justamente en crisis como esta, usted ve en las redes sociales, en diferentes sitios, mensajes alarmantes, por no decir alarmistas. Es curioso que en tiempos de crisis es justamente cuando vienen todos estos mensajes del tiempo del fin y tienen que ver con nosotros. Vamos a hacer un recorrido, a dar un recorrido por la palabra de Dios y ver algunos detalles acerca de lo que la palabra de Dios le llama bestia, y hacer una panorámica general por todo este recorrido. Vamos a dar un clic adelante, por favor, y vamos a ver la siguiente diapositiva, y ahí nos vamos a encontrar en Génesis 1:26. Tome su Biblia, su iPad, su teléfono, su tablet, y vaya conmigo a la palabra de Dios. Génesis 1:26. Génesis 1:26 nos deja a nosotros una vez más el mensaje claro que conocemos, un versículo bíblico bien conocido, pero vamos a hacer énfasis en una idea. Génesis 1:26, 27 y 28. Un momentito para que usted busque la palabra de Dios. Génesis 1:26, 27 y 28.
está en pantalla también, así que les leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿saben? Ese es uno de los propósitos con los que Dios creó al hombre, para que el hombre se enseñorease, le dio autoridad. El clímax de la creación era justamente el hombre, la raza humana, y todo lo que Dios había creado antes, incluyendo las bestias de la tierra, Dios la puso sobre o debajo de los pies del hombre, lo que indica que el hombre antes del pecado tenía la autoridad sobre las bestias. Era el hombre, la criatura que estaba por encima de todo el resto de la creación. Interesante es que antes del pecado el hombre domina a la bestia, la subyuga, le pone nombre, le da, por así decirlo, una identidad, y el hombre es el señor de la creación porque Dios le dio esa autoridad. Está el hombre por encima de todo. Curiosamente, nosotros conocemos la historia de la creación porque está ahí en la palabra de Dios así contada de esta manera. Y curiosamente, después del pecado, todo eso cambió. Después del pecado se tornó diferente. El hombre, antes de pecar, era la persona que tenía la autoridad de controlar, de dominar y de subyugar a las bestias. Pero curiosamente, ahora el hombre, después del pecado, es vencido por una bestia y ya el hombre no tiene toda la autoridad sobre las bestias. Es algo bien curioso cuando le damos una siguiente diapositiva, un siguiente next, por favor, a esta diapositiva que estamos pasando ahí. Y lo curioso del asunto es que aquí está. Miren, Dios creó al hombre y lo puso a dominar las bestias. Lo siguiente es que después del pecado, lo que pasa es que el hombre después del pecado queda por debajo de la autoridad que Dios le había dado. Interesante todo este asunto. Al principio Dios lo crea con la intención de que Él subyugue, domine, controle las bestias, y después del pecado las bestias controlan al hombre. ¿De qué manera? Génesis 3:1 y 13, ahí está la evidencia de lo que pasa ahí en ese momento. Una bestia vence al hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, pero el verso 3 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así, de esa manera, la bestia, una bestia que era lo que estaba por debajo de la creación del hombre, vence al hombre. Curiosamente, eso es un detalle más interesante. Cuando la palabra de Dios nos deja a nosotros una vislumbre de que podemos encontrar en la palabra de Dios algunas bestias, monstruos que están ahí en la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de algo curioso. Dios al principio colocó el
el Leviatán, que es una de las primeras bestias que aparece en la palabra de Dios, descrita así, la Biblia menciona dos de ellas, o dos bestias que son las que la Biblia menciona así con más énfasis, y según el Salmo 104:26 dice que allí andaban las naves, hablando de la creación también, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él, hablando del mar. O sea, lo interesante es que al principio, supuestamente, Dios crea al Leviatán para que anduviese en los mares, uno de los monstruos marinos que Dios crea. Pero lo interesante es que después de la caída, esto toma un matiz sombrío y a través de todo el Antiguo Testamento se ve una lucha del pueblo de Dios y las bestias. Veamos otro detalle más que aparece en la palabra de Dios. Miren qué curioso. Salmo 74:12 dice: pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, Él que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Qué está pasando aquí? En este Salmo 74 está hablando acerca de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y una de las cosas que ellos escriben es que en esa travesía que Dios hace, que saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, una de las cosas que Dios hace es que pelea con ese monstruo, lo vence, y es por eso que el pueblo de Dios llega a la tierra, lo da a comer a los moradores del desierto. Vamos a seguir analizando esto un poquito más, porque probablemente para muchos de nosotros todos estos conceptos sean un poco nuevos, pero estamos dando una pasadita, una vislumbre de lo que la Biblia tiene que decir acerca de las bestias que aparecen en el Antiguo Testamento. Otro texto más que quisiéramos dejar ver allí se encuentra en Isaías 27:1. Miren: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matarás al dragón que está en el mar. Capten esa frase: el dragón que está en el mar, la bestia, la serpiente tortuosa, el Leviatán. En este capítulo de Isaías, una de las ideas que da es que cuando finalmente el reino llegue a su dominio, el reino finalmente de Dios, esto es una de las cosas que va a pasar. Que para que el pueblo llegue a su clímax y se reúna otra vez para que todo sea una bendición, una de las cosas que va a pasar es que esto tiene que suceder, que el Señor va a castigar con su espada fuerte a esta bestia que se llama el Leviatán. Una de las cosas donde seguimos analizando es que aparece en la palabra de Dios otro monstruo, otra bestia más. ¿Cuál es? Usted probablemente la ha leído muchas veces y vamos a echar una miradita a unos textos bíblicos. Miren qué curioso. Aquí está, Salmo 89:10. Vaya ahí a la palabra de Dios, Salmo 89:10. Dice la palabra de Dios: tú quebrantaste a Rahab, como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Este es Rahab, que menciona ahí, no tiene nada que ver con aquella muchacha de Jericó, que tuvo que ver uno de los personajes de la conquista de Josué a Jericó. Esta palabra Rahab es sustituida en la Biblia o traducida muchas veces, tiene múltiples traducciones. Esta palabra Rahab que aparece aquí se traduce en versículos siguientes de la Biblia así, de esta manera. La Nueva Traducción Viviente comienza el mismo versículo 10 del Salmo 89 diciendo esto: aplastas al gran monstruo marino. Ok, lo que la Biblia Reina Valera, versión del 60, dice para nosotros, la palabra Rahab, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: aplastas al gran monstruo marino. Curioso, ¿verdad? Rahab, un monstruo marino. Pero hay algo más. La palabra de Dios sigue diciendo otra cosa. En la Biblia, esa versión del Jubileo, dice el mismo texto, comienza de esta manera:
tú quebrantaste a Egipto como a un muerto. Y ahí continúa el texto. Tenemos dos cosas. Una de las traducciones dice, aplastas al gran monstruo marino. Y otra traducción sustituye la palabra Rahab o Rahab por Egipto. Lo interesante del caso es que hay una alternancia en las diferentes versiones de la Biblia con esta palabra que aparece y todas se refieren a un monstruo. Traducción del lenguaje actual, aplastaste al monstruo del mar. Hay algo más, otro texto más, la Biblia latinoamericana dice así, tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte. O sea, todas estas versiones de la Biblia usan una alternancia a la hora de traducir la palabra Rahab o Rahab. Unas dicen monstruo del mar, monstruo marino, y otras al monstruo marino le llaman Egipto. O sea, hasta ahora hemos visto dos bestias. Primera, el Leviatán, que aparece 6 veces, así literalmente en la Biblia, el nombre Leviatán. Y la segunda, Rahab o Rahab, en estos textos que hemos visto en este momento. Y hay una alternancia entre monstruo marino y Egipto. Probablemente hay otro texto más, que es el Salmo 87:4, donde sucede lo mismo. Veamos qué dice la palabra de Dios. Salmo 87:4. Busque la palabra de Dios o anote estos textos para que después usted lo pueda buscar en su casa con calma, con tranquilidad y comprobar estas cosas. Salmo 87:4. Yo me acordaré de Rahab o de Rahab y de Babilonia. Escuchen que está hablando de ciudades, ¿verdad? Imperios, países. Entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allá. O sea, ese versículo, miren cómo lo traduce la Nueva Biblia latinoamericana. Yo me acordaré de Rahab, dice, y la versión latinoamericana dice, mencionaré a Egipto y a Babilonia. Hay una alternancia entre Rahab y Egipto. Hay algo curioso también en la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios, las bestias más conocidas, se encuentran en el libro de Daniel y Apocalipsis. El libro de Daniel y Apocalipsis tienen algo en común en cuanto a la comparación que vemos de las bestias en la Biblia. Veamos qué es lo que dice Daniel 7:1. Vamos a la palabra de Dios. En Daniel 7:1 dice algo interesante. Daniel 7:1. Y vamos a hacer una comparación con Apocalipsis capítulo 3. Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de la cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Subraya esa palabra, esa frase, el gran mar. Y 4 bestias grandes y diferentes la una de la otra subían del mar. Interesante, ¿verdad? Lo que Daniel ve es que las bestias están subiendo del mar y había un conflicto. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 también nos deja algo interesante que podemos comparar con Daniel en este momento. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena de ¿qué? De el mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es hasta ahora lo que tienen en común estas bestias? Probablemente nos hemos dado cuenta que es que suben del mar. Las bestias de Daniel suben del mar, la bestia de Apocalipsis sube del mar, pero los versículos anteriores que hemos visto
también está relacionado el mar con ellos, los monstruos marinos. ¿Podemos cantar el cuento? Yo sé que sí. Vamos a darle un siguiente slide y vamos a ver qué cosa es lo que está pasando en este momento. Miren, hasta ahora hay algo curioso en el asunto. Lo común que las bestias tienen es que en la palabra de Dios el mar representa, del mar suben las bestias y del mar suben todos los poderes que se levantan a luchar contra el pueblo de Dios. Sucede así en Daniel capítulo 7, sucede así en Apocalipsis capítulo 13 y sucedió así en la historia de redención del Antiguo Testamento. Porque paremos un momento. Para nosotros poder entender la historia de la creación, nosotros la vemos así de esta manera. Para nosotros es la historia de la creación. Pero cuando Moisés le estaba escribiendo esta historia al pueblo y ellos nombraban a Egipto como aquel monstruo marino del cual Dios los estaba redimiendo y rescatando de aquella esclavitud que Egipto los tenía sometido, Moisés estaba escribiendo al pueblo la historia de la redención, porque si encontramos en los salmos y en los textos bíblicos que hemos visto, lo que Moisés está diciéndole, Dios destruyó a la serpiente tortuosa, destruyó al leviatán, destruyó al monstruo marino, destruyó a Egipto para sacarte a ti de la esclavitud y llevarte a la libertad, lo que indica que en la palabra de Dios las bestias son todas las fuerzas opresoras que se levantan contra el pueblo de Dios, el cual Dios tiene que luchar contra ellas para rescatar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Tres cosas en común tienen las bestias del Antiguo Testamento: la historia de la redención del pueblo de Israel, la historia de las bestias de Daniel, surgen del mar, y la bestia de Apocalipsis. Hasta ahora todo está bien, pero ¿saben? Vamos a ver qué es el centro del capítulo, de lo que está hablando la palabra de Dios, porque la mayoría de nosotros muchas veces no sabemos cuántas costillas tenía la bestia, cuántos dientes tenía la bestia, cuántos cuernos tenía la bestia, pero la palabra de Dios nos da un mensaje más allá que una descripción de las bestias, más allá de esas características bestiales que para poco nos sirven a nosotros solo como una descripción que quedó en el pasado, en la época del Antiguo Testamento, y quizás para una cierta información en nuestra época. El clima del asunto, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lo más importante de este mensaje es lo que sigue, el tema principal, queridos hermanos, como decimos aquí los mexicanos, la salsa de los tacos del asunto, de lo que dice la palabra de Dios en este capítulo. El mensaje central no son las características de las bestias, porque ¿de qué me sirve a mí saberme que cuántos cuernos tiene una bestia cuando mi vida está destrozada? ¿De qué me sirve a mí saber cuando mi hijo está enfermo, cuando tengo problemas familiares, cuando tengo una crisis con la esposa, los casados, cuando tenemos un problema matrimonial terrible, cuando tu hijo no te respeta, cuando hay una crisis de salud como la que hay ahora? ¿De qué le sirve a usted y de qué me sirve a mí saber cuántos cuernos tiene una bestia? El clima del asunto va más allá, y es lo que encontramos en la palabra de Dios. Hay algo curioso en Éxodo, en Daniel y en Apocalipsis. Hay un Dios que está por encima de las bestias. Hay un Dios poderoso que de la misma forma que venció a las bestias allá cuando redimió al pueblo de Egipto, de la misma manera que venció a las bestias en el capítulo 7 de Daniel, y de la misma manera que venció a la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, ese mismo Dios poderoso es el mismo Dios tuyo y mío que puede vencer a la bestia que tú y yo nos enfrentamos. ¿De qué nos sirve a nosotros saber cuántas costillas tiene la bestia? ¿De qué nos sirve a nosotros saber? Mira, hay algo interesante. El clima del asunto aquí está en el versículo 13. Nosotros somos muy exquisitos a la hora de definir
las características bestiales, características de la bestia de Daniel y de Apocalipsis 13. Pero, para un momento, analicemos un momento. Al final te quiero contar una historia para ilustrar esto. Pero hay un detalle. Seamos sinceros. En su vida y en la mía, cuando nuestra vida está cuesta abajo, hay deudas, hay biles que pagar, hay problemas familiares, hay situaciones de salud. Dígame usted, sea sincero, ¿de qué le ha servido y de qué me ha servido a mí en mi vida práctica saber cuántos cuernos tiene la bestia? A mí lo que me interesa es saber quién tiene poder sobre la bestia. A mí lo que me interesa es saber quién controla la bestia. A mí lo que me interesa saber es quién es el domador de la bestia. Aquí está la palabra de Dios en el capítulo 7 de Daniel 13. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria. Ahí está el texto, se lo voy a poner, perdón, se me había pasado, aquí está el texto. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, porque nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. El clima del asunto, la esencia, la salsa de los tacos, como decía hace un ratito, es el Hijo de Dios que vence a las bestias. ¿De qué me sirve a mí tenerle miedo a una bestia? ¿De qué me sirve si me voy a morir en el miedo? ¿De qué me sirve a mí saber que estoy enfermo si no tengo una cura? La realidad del asunto, queridos hermanos, es que el Hijo de Dios vence a las bestias. Vence a los poderes opresores que se levantan contra el pueblo de Dios. Y si usted y yo formamos parte del pueblo de Dios, probablemente en situaciones de nuestra vida nos hemos visto oprimidos o hemos sido oprimidos por poderes superiores a nosotros que no tenemos control de ellos. ¿Se acuerda que al principio Dios creó al ser humano con la intención de subyugarlo y de dominarlo todo? Y por más que usted quiera, usted no lo domina todo. Hay cosas que se nos van de la mano. Y necesitamos que alguien tome el control. Y por causa del pecado, las bestias pasaron a un plano superior a la raza humana. Y lo que la Biblia entera está diciendo es que hay una gran lucha entre estas bestias que dominaron y el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios es clara en decir que el Hijo de Dios tiene control sobre las bestias. El Hijo de Dios es poderoso para vencer las bestias. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, siempre usamos el capítulo 13, pero el 14.1 es una continuación de la misma idea central de lo que aparece en el capítulo 13, la famosa bestia espantosa de Apocalipsis 13. Hay algo curioso allí. Después de describir a esa bestia espantosa y terrible, el capítulo 14, versículo 1 tiene un mensaje muy importante. Después miré y he aquí el Cordero, el Hijo de Dios, que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de sus padres y de su padre escrito en su frente. La esencia no es saber de las bestias, la esencia es conocer al que controla las bestias. Hay algo más que la palabra de Dios nos deja una vislumbre acerca de estos detalles. Capítulo 1, versículo 13 del Evangelio según San Marco. Este es el Evangelio más corto y ese es un detalle curioso que nos deja saber la palabra de Dios. Los otros evangelios no cuenta este detalle que aparece en el Evangelio según San Marco.
Pero cuando Jesús estaba allá en el desierto, dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Versículo 13, estaba con las fieras. Cuando el evangelista cuenta la tentación de Jesús, los otros no cuentan este detalle. Sin embargo, San Marcos cuenta que estaba con las fieras. ¿Por qué razón Jesús estaría con las fieras? ¿Por qué razón Jesús estaría con las fieras en el momento de la tentación? Hace un momento lo hablamos. ¿Se acuerdan que Dios creó al ser humano en esta categoría? La palabra de Dios es explícita al decir que lo hiciste poco menor que los ángeles, ¿verdad? Así que en la categoría está en jerarquía, están los ángeles, está el ser humano y están las bestias, las cuales, los animales del campo, los cuales Dios creó y puso al hombre para que los dominase. O sea, en la escala de ángeles, hombres, bestias. Eso estaba así antes del pecado. Pero una cosa curiosa es que con la entrada del pecado eso se invierte. Y si usted y yo hemos leído la palabra de Dios, que es lo más seguro, nos damos cuenta de un detalle. ¿Por qué razón tiene que describir la Biblia lo que describe en Génesis capítulo 1 y 2 y 3? Que el ser humano es vencido por una bestia. ¿Qué sentido tiene que un ángel que está por encima en jerarquía del ser humano, qué mérito tendría que un ángel venciera al hombre? ¿Qué mérito tenía? Si de todas maneras los ángeles son superiores. Sin embargo, el gran mérito, por lo cual fue una gran noticia en el universo, es que alguien que estaba por debajo del ser humano en categoría y en jerarquía fue quien lo venció. Siempre lo ilustro así de esta manera. Probablemente usted me ha escuchado decirlo en otras ocasiones, así que tengan paciencia porque quiero compartirlo con otros. Supongamos que ahora yo entro al cuadrilátero de boxeo, al ring de boxeo, y me coloco los guantes de box con Saúl el Canelo Álvarez. Siempre lo digo así. Yo entro al ring de boxeo y me pongo los guantes con el Canelo Álvarez. Si el Canelo Álvarez me noquea a mí, que eso es lo más seguro, díganme dónde eso va a salir en las noticias. Eso no tiene repercusión ninguna porque no es nada trascendental. Yo no soy un peleador y yo no soy un rival para el Canelo Álvarez. Sin embargo, la noticia, ¿cuál sería? La noticia se sabría en el mundo entero si un don nadie que no sabe boxear, que no lo conoce nadie, noquea al campeón. Ahí, eso sí se convierte en un palo periodístico. Eso sí es una gran noticia. ¿Por qué razón? Porque un don nadie fue capaz de vencer a un campeón. Justamente eso es lo que la palabra de Dios dice. Se hizo una gran noticia en el universo que una bestia que estaba por debajo del ser humano fue capaz de engañarlo y de vencerlo. Lo que está pasando aquí es que cuando Cristo viene y viene a restaurar el reino de Dios, viene a vencer todo, Él está como el Hijo de Dios que cuando vence al diablo también controla las fieras y le devuelve al hombre por su muerte lo que el hombre había perdido en el Edén: el poder de dominar y el dominio sobre las bestias. Quien único controla y domina las bestias es el Hijo de Dios. Es Cristo, lo hace por nosotros. Y hay un texto más que se encuentra en Daniel 6:22, ahí lo ven en pantalla. Quisiera hablar de esto un momentito. Daniel 6:22, en la historia de cuando Daniel es echado en el foso de los leones, el rey le pregunta: ¿Daniel te pudo librar tu Dios al que tú sirves de la boca de los leones? Y Daniel le responde así: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El punto aquí es que
Daniel, que es el hombre que está representando el pueblo de Dios en una nación extraña, el enemigo hace de todo para vencer a este hombre, para destruir al pueblo, inventa leyes y coloca al pueblo de Dios en la persona de Daniel en un foso con las bestias, para que las bestias lo destruyan. Pero ahí está el ángel de Dios librando a Daniel de las bestias. En toda la Biblia lo que hay es una clara definición que quien controla las bestias, que las bestias no son importantes, que las bestias pueden tener una mera descripción en la palabra de Dios, pero las bestias no son ni siquiera para dedicarle un capítulo básicamente de estudio y de devoción, porque las bestias siempre son relegadas y vencidas por el Hijo de Dios. Hay algo más que quisiera dejar en este momento claro. Hay solo hacer una pregunta. Una última pregunta. Y es esta pregunta. ¿De qué le sirve a usted? ¿De qué te sirve conocer la bestia si no conoces al domador? ¿De qué me sirve a mí mi vida saberme las bestias de Daniel y Apocalipsis de memoria y cuántos cuernos, cuántas pezuñas, cuántas garras, cuánto tienen si nosotros no conocemos quién controla a las bestias? Lo interesante del asunto es que Dios, el Hijo de Dios, ha vencido las bestias por nosotros, para que nosotros no estemos preocupados por las bestias, sino que estemos preocupados por conocer a quien vence las bestias. El 6 de mayo de 2006 sucedió algo muy interesante en Nevada, en Las Vegas. Se iba a enfrentar Ricardo el Matador Mayorga con Oscar de la Hoya. El Matador Mayorga era un hombre que, si usted conoce el mundo del box, es uno de los seres más despreciables en cuanto a deporte y ofensa conocemos en el deporte. Ricardo Mayorga era un hombre que había insultado y ofendido a Oscar de la Hoya, el Golden Boy. Y finalmente se llevó a cabo el combate, pero antes del combate ya este hombre había insultado mucho a Oscar de la Hoya, lo había ofendido su familia, su raza, y ya todo estaba listo para la pelea. Imagínense un momento, paremos la pelea ahí. El Matador Mayorga ofende a la raza mexicana, a la familia de Oscar de la Hoya, y se manifiesta de una manera grosera y falta de respeto. Muchos de nosotros que vimos la pelea tiempo después sentimos probablemente en la sangre el deseo de ir donde estaba Mayorga y agarrarnos la pelea para nosotros. Pero en este momento, Mayorga literalmente era un hombre que tenía una pegada poderosa. Lo apellidan el matador. Si yo, con mucho deseo de vencer a Mayorga, me meto en el ring con él, ¿qué va a pasar? ¿Qué hubiese pasado? Si usted que me está viendo, con toda la furia que despertó las ofensas de Mayorga contra de la Hoya, si hubiese metido en el ring con él, ¿qué hubiese pasado? ¿De qué me sirve a mí conocer lo que pesa Mayorga? La velocidad de sus manos, sus logros, sus características, dónde vivió, dónde nació y lo que ha hecho. Eso, ¿de qué me ayuda? Yo lo que necesitaba era que hubiera un Oscar de la Hoya que se metiera en el ring con él y que le callara la boca. Yo lo que necesito es que haya en el ring un Oscar de la Hoya que en unos asaltos le enseña a respetar a Mayorga, a su raza, a su familia, a su esposa. ¿Captas el punto? Te quiero ilustrar que de qué nos sirve a nosotros saber características de la bestia si lo que nos hace falta es que alguien se meta en el ring y que la venza. Lo que hace falta es conocer al Hijo de Dios. Lo que necesitamos es tener una relación con el campeón, con el vencedor, con el que finalmente ya destruyó la bestia. No me sirve a mí de nada estar asustado
por lo que va a suceder si yo no tengo una relación con el campeón. Y querido hermano, tenemos esa posibilidad ahora mismo. Tenemos la posibilidad de relacionarnos con el Hijo de Dios, el campeón de los campeones, el que ya venció a la bestia, el que nos puede librar a nosotros de los temores. No tenemos que andar buscando tantas situaciones, cuando lo único que necesitamos es creer y tener una relación de salvación con el Dios que ya venció a los poderes opresores de su pueblo, representados en la palabra de Dios por bestias. Ese es mi llamado. Te dejo esa pregunta. ¿De qué te sirve conocer a las bestias, si no conoces al domador? Mi motivación, nuestra motivación en este momento, es que a partir de ahorita mismo, a partir de ya, podamos tener una relación de padre a hijo, de hermano a hermano, de salvador y salvado, de perdonador y perdonado, con aquel que todo lo puede, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado. Vamos a orar en este momento y luego vamos a escuchar una hermosa alabanza. Oramos en este momento. Querido Señor que estás en el cielo, muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Muchas gracias porque nos ayudas a reenfocarnos en lo verdaderamente importante de tu palabra, que es el centro del Evangelio que se llama Jesucristo. Nosotros en ocasiones gastamos tanto tiempo hablando de cosas que no es salvación. Son llamativas, nos causan curiosidad, pero al fin del día, ¿de qué nos sirve a nosotros esos detalles cuando nuestra vida solo puede ser salvada por Cristo Jesús? Señor, te encargo a todos los hermanos que nos están viendo en este momento, hermanos de nuestra iglesia, amigos, familiares, a donde quiera que este mensaje llegue, que la bendición de Dios, el campeón de campeones, el centro del mensaje de salvación, Cristo Jesús, pueda transformarnos a nosotros y tener una relación tan estrecha contigo, que nuestro temor no sea cuándo llegará la bestia, cuándo dominará, sino que tenemos una relación bonita y especial con aquel que ya venció a los poderes malignos. Perdona nuestros pecados y bendícenos en este sábado especialmente. En el nombre de Jesús. Amén. Y ese Dios, esa figura, como la del Hijo del Hombre, que fue mencionada en el tema de hoy, nos dice: estar quietos, conocer que yo soy Dios. No quiero que terminemos esta noche sin
oración, porque tú eres el domador de la bestia, porque este mundo puede traer muchas complejidades, muchas situaciones difíciles, pero nosotros confiamos en que solo tú eres nuestro Salvador. Por eso ahora queremos rendirte en nuestro corazón, queremos entregarte nuestra vida, queremos decirte: Padre, te abrimos el corazón, entra en él, cámbialo, transfórmalo y danos el Espíritu Santo, porque solo Él puede ayudarnos a atravesar este valle de sombra y de muerte. Cuando el mundo está inundado por las olas de la maldad, de la violencia, de la enfermedad, de la pandemia, nosotros confiamos en ti. Cuando el mundo está en la incertidumbre, nosotros creemos en ti. Cuando el mundo está en perdición, nosotros te adoramos y te alabamos, porque tú eres nuestro Salvador. Danos tu bendición y aumenta nuestra fe para perseverar en este camino hasta que tú vengas por segunda vez. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, para nuestras iglesias. Danos un feliz sábado, Señor, y que podamos descansar hoy tranquilos, seguros en tus promesas. Y mañana vamos a adorarte en espíritu y en verdad, porque es el día de la adoración. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Mi querido hermano, te invitamos para mañana. Recuerda, mañana desde las 10 de la mañana estaremos nuevamente conectados